Un saludo cordial de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas. Para algunos quizás la expresión amortiguamiento de Rayleigh le es muy conocido, mientras que para otros sea un término nuevo. En este video tutorial vamos a ver qué es el amortiguamiento de Rayleigh y su importancia en el análisis sísmico de presas. La ley de acción y reacción de Newton establece que al aplicarse una fuerza a un objeto, existe una reacción igual en magnitud, pero opuesta en dirección. Al aplicar esta ley en ingeniería sísmica, en el ejemplo simple de una edificación, como se puede apreciar en la figura 1, imaginemos que esta estructura es sometida a la acción de un terremoto. Las fuerzas sísmicas tratarán de desplazar la estructura en un delta X y la fuerza restituidora F', que hace que la estructura regrese a su posición inicial, se llama amortiguamiento. Y este amortiguamiento es proporcional a la masa y rigidez de la estructura. En ingeniería sísmica de presas, este amortiguamiento se llama amortiguamiento de Rayleigh. El cálculo de los coeficientes de Rayleigh sirve para modelar el comportamiento de las estructuras bajo cargas sísmicas. Específicamente, el amortiguamiento de Rayleigh permite simular la disipación de energía, asumiendo que es proporcional a la masa y a la rigidez. ¿Cómo se calculan los coeficientes del amortiguamiento de Rayleigh? El término de la fuerza de amortiguamiento F(t) se supone que es proporcional a la tasa de deformación X, como se ve en la ecuación general del movimiento dinámico para un sistema de un grado de libertad, donde m es la masa inercial, c es el coeficiente de amortiguamiento y k es la rigidez de la estructura, y F(t) es la fuerza de amortiguación. El modelo de Rayleigh aproxima que el coeficiente de amortiguamiento como una combinación lineal de masa y rigidez, por lo que la expresión para el cálculo de este coeficiente es igual a alfa multiplicado por la rigidez de la estructura más beta multiplicado por la masa, donde las variables que debemos calcular es alfa y beta. Para más información sobre ingeniería sísmica de presas, aquí abajo les dejo el link de algunos videos tutoriales en lo que tiene que ver las fuerzas sísmicas en presas de hormigón o la presión hidrodinámica del embalse. El cálculo de los parámetros de Rayleigh en el análisis sísmico de presas tiene su importancia. El análisis actual de la respuesta sísmica de las presas de Arco se basa en el análisis dinámico elástico lineal mediante procedimientos de elementos finitos. El análisis de la respuesta se realiza mediante la superposición modal del espectro de respuesta o el método de historia-tiempo. Análisis de la historia del tiempo. El análisis de la historia del tiempo debe realizarse cuando los valores máximos de tensión calculados mediante el método de espectro-respuesta se aproximan o superan la resistencia admisible a la tracción del hormigón. En estas situaciones se realizan el análisis de la historia del tiempo elástico lineal para estimar las tensiones máximas con mayor precisión, así como para tener en cuenta la naturaleza temporal de la estructura dinámica. Sin embargo, la solución de las ecuaciones del movimiento dinámico se obtiene mediante un procedimiento de integración numérica paso a paso. Existen dos métodos de solución, la integración directa y el método de superposición de modos. En el método directo requiere que la matriz de amortiguamiento que se va a representar esté en forma explícita. En la práctica esto se logra utilizando el amortiguamiento de Rayleigh, que como vimos anteriormente tiene la misma forma. C, el coeficiente de amortiguamiento, A sub 0 y A sub 1 son los coeficientes obtenidos a partir de dos razones de amortiguamiento dadas. MK es la masa y la rigidez de la estructura, que son asociadas con las frecuencias de vibración. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo utilizando el programa de elementos finitos DianaFEN.
Aquí estamos en la interfaz del programa DianaFEN. Entonces debemos nosotros introducir o importar los modelos 3D tanto de la presa y la fundación. Podemos observar en este caso a nuestra presa de arco y la fundación. Entonces, una vez que tenemos los elementos, procedemos a incorporar a cada uno de ellos las propiedades de los materiales. En el caso del hormigón, para lo que es la presa, y lo que es para la roca de fundación. También introducimos lo que son las restricciones estructurales para el modelo que se aplican a la fundación 3D. También debemos introducir el caso de carga. Para este análisis, lo único que hacemos es considerar el peso propio. Luego debemos configurar la malla de elementos finitos, que lo tenemos ahí, ya procesado. Y finalmente hacemos la configuración del análisis, donde seleccionamos, para este caso en particular, un análisis mediante valores propios y configuramos el análisis principalmente definiendo lo que va a ser el número de frecuencias de vibración, para este caso 25. También adicionamos el cálculo de los parámetros de Rayleigh y vamos a considerar porcentajes de amortiguamiento de 2.5 y del 5% y la efectividad de masa del 90%. Estos valores pueden ser modificados según el criterio de cada especialista que va a realizar o hacer el cálculo estructural. Entonces, una vez ya configurado el análisis, hacemos correr el análisis y voy a pausar el video para mostrar los resultados. Bien, una vez finalizado el proceso de cálculo, nosotros observamos en los mensajes, tenemos algunos mensajes de advertencia. Por ejemplo, nos dice que el requerimiento de masa efectiva acumulada para el eje X del 90% que se configuró antes de iniciarse el cálculo, no se alcanzó el 90%, sino un 81%. En el caso de la efectividad de masa para el eje Y, se obtuvo un 81%. Y también para el eje Z, lo que debía ser el 90%, se ha obtenido un 83%, ¿no? Entonces, para poder lograr alcanzar el 90% de la efectividad de masa, lo que debemos hacer es configurar en el número de frecuencias, aumentar la cantidad. Podemos utilizar 30, 35 hasta cumplir el objetivo deseado, ¿no? Y debemos correr nuevamente el análisis. Entonces, una vez que se hizo la verificación, también vemos los coeficientes de amortiguamiento de Rayleigh en base a la frecuencia y a los porcentajes de radio definidos. Tenemos el factor A y el factor B, estas constantes que se van a introducir ahora para que nosotros podamos proceder a realizar el análisis tiempo-historia, ¿no? Entonces quería mostrarles en este caso cómo se determinan los parámetros de Rayleigh para utilizarlos en otros cálculos estructurales como el que mencionamos, el análisis tiempo-historia. Pero eso va a ser causa de otro video tutorial. Muchas gracias por su atención.